Buenos días, soy Arlet Yunes y tengo el honor de estar con esta mesa, la mesa 34 del Congreso de AMPAG, que se titula La intervención grupal como metabolizadora de la violencia. Entonces, este grupo de especialistas nos va a compartir la experiencia que han tenido tratando precisamente al personal que atiende a los que están en un refugio. Les voy a presentar uno a uno. Primero les presento a Lorena Cayo Taboada. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional del Estado de Morelos, con una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños en el Centro Universitario Immanuel Kant, docente de la Facultad de Psicología de la UAM y en la Licenciatura de Seguridad Ciudadana de la FESC UAM. Es también perito en Psicología en la Fiscalía del Estado de Morelos del 2017 al 2018 y da consulta particular en atención psicológica. Ella es miembro fundador del Seminario Interinstitucional Educación, Psique y Sociedad de la UAM-UPN, Unidad Morelos. Y el trabajo con el que nos va a mostrar se llama Primer acercamiento a la psicoterapia de grupo con el personal de un refugio. Entonces, adelante, Lorena. Muy buenas tardes, gusto en estar con ustedes. Y bueno, me voy a permitir ser la primera y a hablar un poco con respecto a que este trabajo que se va a presentar en la mesa justamente es un trabajo que hicimos en coordinación con los colegas. Este trabajo se realizó a finales del año pasado, bueno, en julio, diciembre del año pasado. Entonces, bueno, fue justamente mucho antes de la contingencia, ¿no? Como ven, ya estábamos preparados para compartir con ustedes en Guadalajara, pero bueno, no fue posible esto. Aunque es el mismo trabajo, bueno, le hemos puesto títulos diferentes, dado que cada uno de nosotros va a realizar una mirada a este trabajo. El objetivo principal de nuestro trabajo es dar cuenta de las encrucijadas del apoyo emocional a través de la psicoterapia de grupo a trabajadores de un refugio de mujeres víctimas de violencia en el estado de Morelos. Bueno, los tres que participamos, una servidora, Lorena Porcayo Taboada, Luis Pérez Álvarez y Eric David Muro González. ¿Por qué yo doy inicio? Porque justamente yo empiezo este trabajo. Denomino como primer punto el acercamiento, en donde me hacen una invitación por parte de las oficinas centrales del DIF Morelos, invitándome a participar en este refugio para hacer psicoterapia grupal. Acepto y me canalizan directamente con personal administrativo del refugio. Ya la parte administradora del refugio me informa que justamente es para realizar psicoterapias grupales. Esta es la información que me dan, con personal que trabaja en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Ya los tienen programadas de 12 sesiones una vez por semana y la consigna es que sea fuera del refugio. Cuando estoy charlando con ellos, inmediatamente empiezo a pensar sobre el procedimiento, ¿no? Cómo, dado que ya le he aceptado, cómo empezarlo a trabajar. Entonces, les comento que necesito hacer citas individuales, pues para identificar la demanda y empezar a organizar cómo llevar a cabo el trabajo y simultáneamente diseñar criterios de agrupabilidad. Sin embargo, me dicen que bueno, que esto ya está organizado. Comento que esto es de un proyecto federal que ellos bajan, entonces ya lo tienen prediseñado. Entonces me comentan que el personal operativo que participará se compone de 17 integrantes y todos tendrán que asistir. De preferencia en un horario vespertino, 1 hora antes de su salida de trabajo, y me reiteran que tiene que ser fuera del refugio.
Entonces, bueno, acordamos que se va a asignar los días martes de 4 a 5:30, dado que es fuera, yo había pensado que era en el interior, consigo un espacio universitario donde se facilita un salón amplio, iluminado, con aire acondicionado y sillas cómodas, ¿no? Entonces, ese es el espacio para trabajar, el espacio que puedo ofrecer. Y curiosamente, sin saber dónde estaba ubicado el refugio, yo consigo ese escenario que está de alguna manera cercano a mi consultorio y lo curioso es que también es cercano a donde se encuentra el refugio. Yo no tenía información con respecto a dónde se ubicaba. Bueno, entonces llega la primera sesión, yo sin conocer al personal, únicamente había sido el contacto vía telefónico con personal administrativo, y bueno, llegan todos juntos, muy puntuales, esto debido a que justamente se cede una hora de su trabajo, ¿no? Una hora antes de su salida y ya posteriormente lo fui identificando, porque pues cada quien vive en zonas diferentes y dado que era un proyecto federal, tenían que justificar que efectivamente la mayoría sí pudiera asistir, ¿no? Entonces con estas forma de que todos llegaran simultáneamente, de que alguien o saliendo inmediatamente llegaran a la consulta, pues entonces eso hacía que todos participaran, o la mayoría, porque nos vamos a ver más adelante cómo no fue posible, ¿no? Bueno, ya está organizado en círculo las sillas, ya está listo el saloncito, y entonces llegan y se sientan de acuerdo a su afinidad. Damos inicio con la presentación del terapeuta, de la terapeuta, una servidora, con una coterapeuta, una psicóloga con quien hemos trabajado también, y se les pide que se vayan presentando cada uno y comenten su nombre y las actividades que realizan, dado que yo no tengo el gusto de conocerlos. Y también suelto esta primera intervención donde cada uno pueda comentar qué les convoca estar en este grupo. Entonces, bueno, allí me entero que el grupo está conformado por la directora del refugio, por la enfermera. Estos son las personas que participan en esa primera ocasión. Por un psicólogo que realiza actividades grupales, por 2 cocineras, por la administradora, por una abogada, por la maestra del refugio, por la chofer y 2 trabajadoras sociales. Entonces, como vemos, la mayoría son mujeres y solamente un psicólogo el que participa. Entonces, bueno, se presentan y dicen cuál es su función, ¿no? Aparte de su puesto, qué función es lo que van desarrollando. Y cuando, para responder qué les convoca estar en este grupo, entonces pues es una serie de respuestas bastante diferentes, ¿no? Hubo quien dijo, pues a mí me trajeron, ¿no? Yo no quería estar aquí, pero me trajeron como parte de mis actividades de trabajo. Pues todos tenemos que venir, ya tuvimos una terapia grupal, pero esta fue diferente. Entonces allí me enteré que este recurso, este programa, también lo habían solicitado un año con anterioridad, y que bueno, efectivamente parte de este programa implica que tengan una psicoterapia grupal y psicoterapias individuales. Entonces, bueno, ya habían tenido y me comentan que es diferente, ¿no? Alguien más dice, es que era en el patio de la casa de la psicóloga, no había privacidad, eso lo enfatizan mucho, que se sienten cómodos por este espacio. Hacíamos dinámicas de integración y nos divertíamos. Prácticamente esa fue la primera sesión que se llevó a cabo de conocerlos y de identificar cómo estaba conformado el grupo. Entonces doy paso al encuadre.
El horario pues ya está establecido administrativamente, el lugar, ya también el tiempo, se les habla de la confidencialidad, bueno, como parte del encuadre, y también se me hizo bastante interesante poderlo trabajar y desarrollar, dado que tenían esta inquietud de que pues yo había sido enviada por la parte administrativa del DIF, ¿no? Entonces, pues allí se genera como, nos viene a cuestionar o cuál es como su estar aquí, ¿no? Y bueno, parte de este encuadre también se les hace énfasis en que lo que se dice y se habla en este espacio se queda aquí. Si hay dudas o inquietudes, se plantean en este espacio. Esto también para mí fue muy importante recalcárselos, dado que todos trabajaban en el mismo espacio, ¿no? Entonces, 7 días, 5 días estaban trabajando en ese mismo lugar. Y bueno, parte también del encuadre es pues identificar cuáles eran las condiciones, no solamente que yo estaba poniendo para llevar a cabo el trabajo, sino principalmente por las diferentes funciones que cada uno tenía. Entonces también da lugar para que la directora mencione que no siempre va a poder acudir, dado que eventualmente tiene algún tipo de reuniones que no le van a permitir la asistencia. El abogado comenta que de igual manera, si tiene que acudir a alguna diligencia, pues se le va a complicar su asistencia. Y la maestra del refugio se encuentra en clases de doctorado y coincide con el mismo horario de la psicoterapia, ¿no? Entonces dice que lo único que podrá asistir será solo media hora. Entonces, bueno, está hecho el encuadre y nos despedimos. Llega la segunda sesión. En esa segunda sesión, el grupo llega puntual, solo se presentan 8 de los 17 que administrativamente le habían comunicado, pues los demás tienen pendientes que atender en su trabajo. Ese día se trabaja con respecto a sus funciones laborales y la relación que tienen directamente con las mujeres del refugio. Solamente comento 3 comentarios que hicieron en ese momento. La chofer, por ejemplo, comenta, nos involucramos con ellas, algo que no debe ser. Me caen mal por cómo son con los hijos y salen del refugio y vuelven con el agresor, ¿no? Entonces dice, todo el trabajo que nosotros hacemos, pues se va al carajo. La cocinera, yo insisto y creo que no se puede cambiar en 5 o 7 meses volver a forjar lo que por años no quieren. Uno hace lo que está en nuestras manos, no tienen el interés por cambiar. Salen y al otro día la llamada, se fue con el fulano. La abogada, es placentero y agradable mi trabajo. Una se va a acordar de mí, qué hice por ellas. Frustración ante lo que ellas no reconocen del esfuerzo de lo que trabajan en el refugio, de los pleitos que tengo con fiscales por ellas. Entonces, bueno, en esta segunda sesión me percato de cómo es que este espacio les da la oportunidad de empezar a hablar sobre las cuestiones tanto positivas como negativas de su trabajo, de su sentir en este espacio. Desafortunadamente, en el ínter, entre la primera sesión y la segunda sesión, me llaman de la parte administrativa y me comentan que tenemos que cambiar de día. ¿Por qué se tiene que cambiar de día? Porque en este programa tienen recursos también para capacitaciones, tanto para las usuarias como para el personal, y se empalma el día martes que habíamos acordado junto con otra capacitación que les van a dar y que solamente pueden los días martes. Entonces me piden que sea los jueves, pero también soy docente y justamente tengo ocupado ese horario.
es finales de junio, principios de julio, y yo estoy terminando prácticamente el semestre y no puedo hacer ese cambio. Entonces, bueno, señalo que no me es posible y me dice que bueno, que no hay, en este caso, que cuál sería mi propuesta. Que dado que ya empecé, que me tienen la confianza para que yo busque colegas que puedan darle continuidad al trabajo. Entonces es cuando yo contacto con Luis y con David para que ellos continúen con este trabajo. Entonces aprovecho esta segunda sesión al final para informarles que la siguiente sesión ya la tendrán con otro psicoterapeuta. Que nos han cambiado el día y que bueno, yo no puedo, ¿no? Ellos lo tienen claro, dado que también les han informado que van a tener otras actividades y esta capacitación. Y bueno, solo asiente y pues me informan, ¿no? Que prácticamente están acostumbradas a que son indicaciones institucionales. Y entonces, bueno, este es mi contacto, esa es mi experiencia con este grupo. Y pues les doy paso a este grupo, se los paso a mis colegas y bueno, así como lo hice en esa ocasión, en este momento les doy paso para que ellos continúen con el seguimiento de este trabajo que se hizo. Muchas gracias. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Qué interesante y qué complicado, ¿no? Trabajar con quien trabaja con víctimas de violencia, que finalmente puede haber resistencia, puede haber identificación proyectiva, puede haber muchas cosas que dificultan el trabajo, pero afortunadamente encontraste la forma de continuarlo, ¿no? Entonces, para continuarlo, ahora les presento a David, que él va a continuar con la descripción del proceso grupal en su trabajo de analizar el contenido manifiesto y latente de esto que se titula Encrucijadas de la psicoterapia de grupo con el personal de un refugio de víctimas de violencia. Entonces, denme un segundo para presentarles a David. David Eric Muro, él es licenciado en Psicología por la UAM de Morelos, tiene un diplomado en Psicología Criminológica y actualmente está cursando la maestría en Psicología del área de psicoterapia de la Facultad de Psicología de la UAM de Morelos. Entonces, adelante, David. Tu micrófono. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Pues bueno, yo describiré parte del proceso grupal que me tocó presenciar durante todo este proceso. Yo en este grupo fui invitado por el doctor Luis como coterapeuta. Fue una gran oportunidad puesto que precisamente el trabajo de tesis que estaba desarrollando era acerca de psicoterapia de grupo y qué mejor que este proceso grupal muy interesante en el cual tuve la oportunidad de integrar y presenciar y intervenir también, ¿no? Entonces, vamos a ver ciertas particularidades del proceso grupal para dar a conocer cómo fue que se dio todo este proceso y denotar ciertos aspectos tanto de cuestiones del contenido manifiesto como del latente, ¿no? Entonces pondré la presentación para iniciar este proceso. Ya. ¿Sí se ve? Ok. Bueno. Proceso grupal dentro del mismo tema del cual estamos abordando. Bueno, se tiene que... vemos en el proceso grupal principalmente los temas de sesión. Los temas fueron surgiendo de acuerdo a la temática general que se presentaba y que discutían el mismo personal dentro del proceso, ¿no? Se revisaron
aspectos como resistencia, supuestos básicos y grupo interno, también como la transferencia y contratransferencia, tanto central, lateral, grupal, como transferencia objeto externo, intervenciones psicoterapéuticas, tanto horizontal como vertical, la supervisión y las estrategias y prescripciones terapéuticas, junto con las observaciones de cada sesión que se estaba realizando, ¿no? en todo este proceso. Vemos que los temas de sesión en este primer acercamiento como nuevos terapeutas, ¿no? El grupo empieza a expresar lo que se había trabajado en estas sesiones anteriores, que habían trabajado con Lorena, y empezaron a hablar de sus frustraciones en cuanto a la diferencia de contratos, en cuanto a sus fricciones entre ellos mismos, ¿no? Lo cual no se les dificultaba expresar, puesto que era como un grupo cohesionado, ¿no? Entendido eh, por ellos mismos, ¿no? Tenían como esta confianza de expresarlo y compartirse, puesto que parecía que ya tenían como esta familiaridad, y comprendí pues que era a consecuencia de las sesiones previas que ya habían tenido, ¿no? También manifestaron la implicación principalmente con los hijos de las usuarias, ¿no? Que les era difícil eh, separarse en cuanto a su postura profesional y ¿cómo se podría decir? Su sentir, ¿no? Como persona. Era muy difícil, lo expresaban así, ¿no? Porque había casos muy trágicos, casos de niños que tenían como ciertas características que los llamaba a tener como cierta ternura por ellos, ¿no? Y al mismo tiempo expresaban la satisfacción de tener la satisfacción de trabajar con este tipo de población, puesto que sentían que su labor era de mucha ayuda, ¿no? Y también expresaban que tenían como momentos de mucha acción, mucha adrenalina, ¿no? Lo cual les incitaba a seguir trabajando, los motivaba para seguir haciendo su labor y tener como esta vocación y este interés de ayudar a las usuarias, ¿no? Con la posición que ellos tenían, ¿no? Mencionaban que a veces era estresante y a la vez muy emocionante, ¿no? Porque tratar estos temas de violencia les interesaba mucho, y el trabajar con ello, el ver que aportaban a la vida de estas mujeres, pues les satisfacía, y tenían este tipo de sentir, ¿no? De trabajo bien hecho, ¿no? Y al contrario también, ¿no? Expresaban que a veces era como muy difícil, ¿no? Y habían como cuestiones muy marcadas ahí, tanto por el mismo problema institucional, en cuestión de contratos, ¿no? Problemas económicos, que sabemos que estas dependencias gubernamentales, pues el apoyo es difícil, ¿no? Su implicación con las usuarias, ¿no? En cuanto a la dinámica que tenían eh, en su vivir, ¿no? En su contacto día a día, y las fricciones entre ellos mismos, ¿no? Era algo que expresaron sin ningún problema, y en primer momento con mucha sinceridad. Eh, el segundo tema que tocaron en sesiones, ¿no? Pues se les convocó a expresar eh, la significancia de estar en un refugio, ¿no? Que les evocaba, ¿no? Y ahí empezaron a entrar en una tonalidad de que sí, efectivamente, ¿no? Y esto surgió a través de una interpretación, ¿no? El refugio no solo era un refugio
para las usuarias, sino también para ellos, ¿no? Puesto que se refugiaban en las carencias económicas por tener este tipo de trabajos, ¿no? Bien que mal, pues era o es, ¿no? A la fecha, lo que los mantiene, ¿no? Y también un refugio de lo que a sus problemas y a sus vidas personales, ¿no? Se refugian en este trabajo y ahí en este proceso elaborativo pues se dan cuenta que también el refugio de mujeres víctimas de violencia también es un refugio para ellos, ¿no? Finalmente es un lugar donde están contenidos, por así decirlo, y eh, trabajando estas dinámicas de violencia social. El tercer tema que tocaron, ¿no? Y ahí se veía mucho este contenido latente, ¿no? Esta manifestación de esta implicación precisamente con los hijos e hijas de las usuarias, ¿no? Lo difícil que era aceptar a nivel emocional cuando egresaban o daban de alta, ¿no? A estas familias con menores de edad, ¿no? Era como, expresaban ellos que era muy difícil manejar el estar con ellos, convivir con ellos, ¿no? Encariñarse y después dejarlos ir, ¿no? Porque era una cosa que no podían controlar, ¿no? Había una de ellas que era como muy estricta, ¿no? Con su persona y expresaba que ella era algo seca, ¿no? Algo distante, precisamente para no involucrarse, ¿no? Había partes del personal que tenían más o menos la misma postura y pues ahí uno se daba cuenta, ¿no? Que era por una misma defensa, ¿no? Para no sentirse vulnerados, simplemente decían, yo hago mi trabajo y punto, se acabó, ¿no? Y a otros les era imposible, ¿no? Tener este tipo de relación, de implicación con los menores, puesto que los menores, a la falta también de atención de sus propias madres, pues se acercaban a ellos, ¿no? Buscando este tipo de cariño o atención, o precisamente la mirada, ¿no? Por lo menos. Entonces ellos expresan todas estas dificultades, ¿no? De las salidas de ellos, ¿no? Todas sus historias de vida, ¿no? Que reiteradamente también tocan durante todo el proceso. Después, el manejo de las implicaciones y la desilusión y frustración, bueno, pues hay una realidad eh, como muy innegable, ¿no? El tiempo que permanecen las usuarias no es realmente el suficiente, ¿no? Como para tener esta elaboración de plan de vida, ¿no? Este tratamiento psicoterapéutico, todo este proceso legal en contra de sus agresores, ¿no? Entonces, había frustración porque, como ya había mencionado Lorena, había una, ¿cómo se le llama? Una reincidencia, un regreso al centro, ¿no? Regresaban las usuarias a la misma intervención y eso les daba una sensación de frustración porque ellos expresaban que parecía que lo que ellos hacían no funcionaba y no servía, ¿no? Entonces eso les provocaba una verdadera desilusión, ¿no? Y eh, decían que no se sentían bien, ¿no? Por el hecho de ver esos reingresos de las usuarias, ¿no? Y ingresaban con los mismos infantes y en condiciones a veces peores, ¿no? Se iban ya nutridos, ya sin anemia, ¿no? Con un nivel de escolaridad pues ya trabajado, ¿no? Durante su proceso y regresan, ¿no? Con problemas de déficit de atención, ya desnutridos, ¿no? Las madres sin un control emocional, ¿no? Sin darle un seguimiento a su plan de tratamiento, a su proyecto de vida, ¿no?
Entonces eso los mantenía decepcionados de su trabajo, ¿no? Era algo que sí expresaron, no, no poder a veces creer o manejar, ¿no? Este tipo de situaciones, puesto que ellos, pues sí, eran entregados a su trabajo, ¿no? Y al ver que regresaban, ¿no? Estas familias en las mismas situaciones en las que ingresaron la primera vez, pues los mantenían en un estado, pues, tanto de tristeza como de frustración y a veces coraje, ¿no? Por la situación en la que se presentaban, ¿no? También se dio en esta quinta sesión, se puede decir, ¿no? Después de bajar estas resistencias que naturalmente se dan en los grupos, ¿no? Empezaron a hablar de las historias de violencia, tanto de las usuarias, y eso les evocó las historias de violencia consigo mismos, ¿no? Un tanto expresaron la violencia que el personal, ¿no? Femenino había vivido, ¿no? En casa en cuanto a la violencia de género, y también el personal masculino, ¿no? Que en la mayoría de las sesiones fue especialmente un psicólogo, ¿no? Donde todo esto le tenía reminiscencias, ¿no? De su pasado, de su vida adolescente, cómo es que fue amedrentado, por así decirlo, ¿no? A nivel de violencia de género dentro de su estrato familiar y en donde vivía, ¿no? Donde recibe estas agresiones por tener que hacer cosas que regularmente eran de la función de la mujer, ¿no? Entonces, en esta sesión fue cuando puede decirse que empiezan a bajar las defensas y empezar a expresar un poco más de su historia de vida, ¿no? De cómo estas violencias con las que trabajan día a día les evocan, ¿no? Y pues ahí se ve cuando empiezan a aprovechar un poco este espacio que se les brinda y ahí más o menos, ¿no? Ya empiezan como a aflojarse y a soltarse más, ¿no? O sea, puedo decir que durante las primeras sesiones sí hubo esta interacción, pero las resistencias estuvieron muy presentes, ¿no? Tratando de no sacar contenido personal, íntimo, ¿no? Para no vulnerarse, pero ya conforme se fue armando la atmósfera, ¿no? Fueron como ya hablando de su persona, ¿no? De sus cosas y fueron expresando ya eh, lo que en realidad el proceso psicoterapéutico grupal les estaba permitiendo, ¿no? En la sexta sesión se hablaron mucho de los miedos, ¿no? Que tenían ante esta idea de los ataques de los agresores, ¿no? Y empezaron a opinar mucho, ¿no? Todo cómo eran las medidas de seguridad que ellos tenían, ellas principalmente, ¿no? Y sin ningún temor, pues sí lo expresaban, ¿no? De cómo cuando hacían los traslados eran, pues tenían como una actitud muy paranoica, ¿no? Viendo que nadie la siguiera, ¿no? Que nadie fuera a atentar contra la integridad tanto de ellas, ¿no? Como choferizas, como de las usuarias, ¿no? Y eso en general en el grupo los mantenía en un constante estrés como muy subjetivo, ¿no? Como lo tenían muy presente, en cualquier momento puede llegar algún agresor, ¿no? Y penetrar el refugio y generar un momento de alto estrés, ¿no? Al tener que sustraer, ¿no? Entonces, ahí salió el tema de los levantones, ¿no? O sea, una de ellas habla de una experiencia real que fue de la sustracción de una usuaria por medio de un grupo armado, ¿no? Entonces eso les evocó como mucho movimiento emocional y empezaron ahí entonces ya a hacer catarsis de toda la fantasía que venían manejando, ¿no? De todo ese miedo muy callado, muy silenciado durante su estancia en ese refugio trabajando, ¿no? Entonces,
pues bueno, también gracias a las intervenciones, ¿no? Y señalamientos, se pudo elaborar ahí algo, ¿no? Esa sesión puedo decir que fue también de mucho proceso catártico, ¿no? Siguiendo la misma línea de estos sentires con los menores, ¿no? Salió el tema de los cumpleaños, ¿no? Y empezaron a hablar del cumpleaños de un menor, ¿no? De toda su historia en el refugio, ¿no? Todo el tiempo que había pasado, ¿no? Porque uno de estos menores permaneció más de 3 meses, ¿no? Entonces la implicación con él fue muy, muy fuerte, ¿no? Y empezaron a celebrar su cumpleaños, ¿no? Platicaban cómo era, entonces ahí hubo una intervención muy importante donde se les convocó a hablar de sus cumpleaños, ¿no? De las infancias y de cómo ellos la habían vivido, ¿no? Entonces fue muy notorio, ¿no? Cómo las defensas, ¿no? Vinieron a nivel grupal y poco se habló, ¿no? De los cumpleaños de el personal. Se enfocaban más en los niños, ¿no? Como en un intento de desplazamiento, ¿no? Hacia los niños, ¿no? Con los cuales les evocaba cosas que ellos no sabían qué era, pero sí expresaban, ¿no? Todo su sentir en cuanto a esta interacción, ¿no? Y reiteradamente, ¿no? Se les señaló, ¿no? De las propias infancias, de los cumpleaños en etapas tempranas, ¿no? Pero parecía que fue un tema lo cual les activaba la defensa, ¿no? Entonces, como que se desviaban a, a sus usuarios menores, ¿no? También la sexualidad fue un tema que se manejó casi desde el principio del proceso, ¿no? Había mucho jugueteo, muchos como intercambios, ¿no? Del burro es de doble sentido, ¿no? Entonces eso provocaba que fuera como un grupo muy risueño, muy aparentemente relajado, ¿no? Y ellos mismos expresaban, este es un momento de relax, ¿no? Lo aprovechaban para reír, ¿no? Para mofarse, principalmente el psicólogo, ¿no? Porque expresaba cierta ansiedad ante el manejo de las usuarias que eh, se notaban como sobreerotizadas, ¿no? O que tenían algún problema psiquiátrico, ¿no? Él expresaba que no sabía cómo manejar estas situaciones y este tipo de comentarios pues activaba, ¿no? También a sus compañeras para generar agresiones sexualizadas subjetivas, ¿no? Y todo en un tono de bromeo sexualizado, ¿no? Dirigido principalmente hacia él o dirigido a, a ellas en su contacto con usuarias que también parecían amedrentarlas sexualmente, ¿no? Y que claro, lo veían como una cuestión de casi normalidad, ¿no? Y expresaban su malestar en cuanto al contacto con ellas y de cómo eh, no les parecía, ¿no? Y a veces cómo les evocaba la fantasía de la posibilidad, ¿no? De tener una relación homosexual, ¿no? Y esto fue por parte de una de las usuarias que, a pesar de que notaba como cierta resistencia, expresaba su fantasía, ¿no? Normal, lo cual también servía como punto de catarsis, ¿no? Y a manera de risas, ¿no? Hubo mucha risa y mucho chiste, mucho albur durante todo el proceso, ¿no? Y ellos señalaban que era a consecuencia del desestrés del grupo porque las situaciones que se manejaban en el trabajo pues eran muy estresantes y al llegar ahí, pum, se soltaban y reían, pero siempre con una connotación sexual, ¿no? Dirigida a principalmente al psicólogo hombre, quien eh, era quien más hablaba y expresaba y hacía como observaciones muy
muy atinadas, ¿no? Él vino a ser como el emergente y principal portavoz de todo el proceso, ¿no? Un aspecto muy interesante, ¿no? Se me hace dentro de la topología del grupo, ¿no? El posicionamiento de los asientos, él siempre tomaba como el mismo lugar. A veces nosotros como terapeutas cambiábamos de lugar, ¿no? Para darle un poco de dinámica, pero él no, como que él tomó esa posición, ¿no? Se puede decir que fue uno de los que aprovechó y tomó en serio el proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, en las últimas dos sesiones, ¿no? Hubo un proceso notorio de los duelos simbólicos, puesto que hablaron de temas de pérdidas, ¿no? Y del miedo que tenían acerca de un infante, el cual había recibido una agresión física, ¿no? Por parte de su padre y había terminado en el hospital. Entonces ese tema les evocó, ¿no? Todos estos sentimientos de duelo, de separación, de pérdida, ¿no? Lo cual les permitió hablar propiamente en algunas personas del grupo, ¿no? Sus duelos de familiares, ¿no? Físicos, ¿no? Y es cuando en este momento pues se presenta el llanto notorio, la catarsis de este sentimiento de pérdida, ¿no? Y una cuestión muy también notoria, puesto que pues ya estábamos finalizando el proceso de intervención, ¿no? Hay algo muy simbólico, lo cual también se interpretó, ¿no? Y en esta última sesión, ¿no? En el periodo de retroalimentación, pues se denotaron como muchos puntos que se habían rescatado de todas las primeras sesiones, ¿no? Entonces se clarificó mucho acerca de su trabajo como prestadores de servicios en una institución pública, ¿no? Se vio que también por desconocimiento, ¿no? El no saber los cuadros clínicos de las usuarias, pues les provocaba este tipo de malestares, ¿no? Entonces ahí hubo este señalamiento, esta clarificación de que tiene que haber un mejor proceso, ¿no? En sus procesos, ¿no? Como institución, para analizar en qué tipo de estado mental están las usuarias, ¿no? Si bien son equipos especializados, ¿no? Siguen teniendo este tipo de vicisitudes, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, ¿no? Entonces, eso les daría pauta para no generarse tanta expectativa, para no tener esta desilusión de el trabajo que hacen, ¿no? Porque ya cuando son cuestiones patológicas, ¿no? Pues muy poco se puede hacer si los procesos de contención que se les da a esta población, pues es mínimo, ¿no? Entonces, ahí esto le sirvió para reflexionar y elaborar que, pues sí, ¿no? Este tipo de situaciones es común, se puede mejorar con ciertos tipos de evaluaciones, intervención, ¿no? De tratamiento, pero sí se les señaló que tienen que ser conscientes, ¿no? de todo, del estado en el que ingresan tanto los usuarios como sus hijos e hijas, ¿no? Sus menores. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí se hizo una devolución, fue una retroalimentación muy rica, ¿no? De parte del personal como por parte de los terapeutas. Y bueno, la resistencia a supuestos básicos y el grupo interno, ¿no? Pues se notó desde las primeras sesiones esta racionalización de los temas, ¿no? Fue cuando no quisieron como entrarle en el expresar sus sentires, ¿no? Todo era como por muy encima, ¿no? Y muy analítico, muy hipotético acerca de los temas, pues que era muy evidente que les aquejaba, ¿no? También resistencia por medio del chacoteo, eso fue algo que fue desde el principio, el inicio de todo el proceso, ¿no? La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta
11ª o 12ª sesión, fue algo muy evidente, muy analizable, muy visto, ¿no? Lo cual también se les interpretó, ¿no? Y se les señalizó en cuanto a esta cuestión, ¿no? Porque era evidente que manifestaban esa sexualidad, pero no le entraban a hablar de su propia sexualidad, ¿no? Y ahí se vio este tipo de resistencia muy marcada, ¿no? Que durante el proceso se mantuvo muy presente, ¿no? Era como evidente, a veces sí dedicaban varios minutos, ¿no? En este juego sexualizado de albures y de señalización a este miembro varón, ¿no? del grupo. En el grupo interno, pues se identificó que ellos veían esta fantasía de ser salvadores, ¿no? De estas mujeres, ¿no? Tenían mucho esto y por eso era como la conflictiva intrapsíquica dinámica, ¿no? De no poderlo acoplar a la realidad, ¿no? Se veía esta dicotomía, este conflicto interno. La negación de las infancias propias y de la separación de los menores, ¿no? Pues también esto se mantuvo muy en el tono de observar a los menores y sí de expresar, pero solamente ahí hubo una compañera, ¿no? Que manifestó un síntoma en cuanto a estos temas, ¿no? Muy notorio, lo cual también se trabajó en la sesión, ¿no? En este proceso. Fantasías de ser jueces ante la negligencia de las usuarias. Este fue un tema también muy notorio, ¿no? Donde les despertó todo ese coraje que tenían ante la negligencia de las madres, ¿no? Que no ponían atención a sus menores, ¿no? Y esto es por notorios cuadros psiquiátricos, ¿no? Que tenían las madres y que difícilmente podían manejar, ¿no? Donde ellos expresaban su confrontación constante con las madres, su pelea diaria, ¿no? Para que por lo menos le dieran mirada, ¿no? A sus menores, mirada que también ellos buscaban de ellos, ¿no? Que ellos como trabajadores de ahí, pues tenían la necesidad de hacerlo, ¿no? Y sentían y veían que era muy necesario, ¿no? Puesto que no había mirada de las madres hacia sus hijos. David, 2 minutos, por favor. Ok, bueno, la dependencia de los líderes, ¿no? Siempre esperaban que alguien tomara la palabra, ¿no? Que en el grupo tuvieran como la iniciativa. La sexualidad grupal, pues ya se mencionó. Se revisaron, pues, las transferencias tanto central, lateral, grupal y de objeto externo. Aquí lo interesante es que los objetos externos siempre eran la institución, es decir, de DIF Morelos, de los agresores y de las usuarias, ¿no? Hubo esta transferencia muy notoria, ¿no? Durante todo el proceso. Las intervenciones, pues, se fueron haciendo conforme el grupo tocaba como ciertos temas. Las intervenciones verticales cuando hacían como agresiones subjetivas muy notorias, ¿no? Cierto integrante, ¿no? O cuando el dilema de un integrante requería ser señalado o interpretado. Y cuando las integrantes hacían catarsis en momentos de tensión, ¿no? Ahí se les daba un buen manejo de la catarsis, ¿no? Acompañado siempre de una interpretación, ¿no? Para su elaboración. Y, bueno, las supervisiones estratégicas, bueno, esto es siempre al final de cada sesión, ¿no? Nos reuníamos para hablar de estos procesos transferenciales y de cómo veíamos el grupo, cómo lo sentíamos y lo que la manera en que se debía de trabajar, ¿no? Y todo los temas que se debían de convocar para trabajar todas estas resistencias. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias, David. Pues vemos lo difícil que es trabajar de entrada con violencia, lo importante que es poder hacerlo y los retos que se presentan. Vamos ahora con el doctor Luis Pérez, quien va a cerrar con el análisis de los resultados de la experiencia grupal. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Es maestro en Psicología Clínica, Psicoanálisis e Interdisciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Sociales, Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesor investigador del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM. Adelante, Luis, por favor. Para el análisis de los resultados de esta experiencia. El micrófono. Ya, ahí está. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias a Lore y a David por haber dado el contexto de esto. Gracias también a AMPAG por organizar nuevamente el Congreso. Estuvimos esperando durante 7 años después de el 2013, pero bueno, finalmente la pandemia hizo que se dieran las condiciones hasta este momento. Bueno, lo que voy a hacer es agregar algunos elementos más de este trabajo que ya se ha venido señalando, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. México es uno de los países con mayores índices de violencia hacia las mujeres, según todos estos documentos que muchos de ustedes conocen. No nos vamos a meter demasiado en eso. Ya sabemos que el principal agresor en los hogares son las parejas, ¿verdad? Hombres particularmente. Las principales víctimas pues, son las mujeres y sus hijos e hijas, que son quienes van a llegar a los refugios que estamos aludiendo. Y en los refugios, para atender a estas mujeres de la violencia, pues son trabajos relativamente recientes, en años, ¿verdad? El personal también llamado especializado que ahí trabaja, generalmente es temporal, como ya lo decía Lore, son proyectos con recursos federales que se concursan, etcétera. Este mismo personal también no cuenta generalmente, como en la mayoría de las instituciones públicas, no cuentan con esquemas de protección emocional para el personal. Es decir, la gente termina quemada por todo el trabajo que se lleva a cabo con este tipo de temas y en este tipo de instituciones. ¿Qué son y a qué se dedican los refugios? Bueno, pues son espacios creados por instituciones públicas, ONGs también participan ahí para atender el grave problema que es la violencia hacia las mujeres y sus hijos en particular. Bueno, pues particularmente en este refugio que es coordinado por el DIF en Cuernavaca, seguramente alguna psicóloga o psicoanalista en su momento sugirió, propuso que los trabajadores en general tenían que tener algún esquema, algún factor de protección, justamente por toda la densidad de información, como ustedes ya pueden ver con lo que David nos muestra. Son temas demasiado fuertes que habrá que darles alguna salida, procesarlos de alguna manera. Y el nombre de la mesa pues habla de ello, metabolizar toda esta carga de información verbal, comportamental, etcétera, incluso simbólica que la institución tiene. Algunos de los factores a propósito de esto que podemos encontrar actualmente en la literatura, pues tienen que ver con espacios psicoterapéuticos, fortalecer las redes familiares, de amigos, etcétera, practicar actividad física o algún deporte, programar espacio en la semana para actividades de esparcimiento social, dormir y descansar por lo menos 7 horas por día y desconectarse del teléfono y todo tipo de redes sociales en el que invertimos mucho tiempo en la actualidad. De nuestra propuesta, bueno, pues ya nos habló tanto Lore como David, no me detengo en eso, pero sí en algunas de las vicisitudes previas que tuvimos, que también han sido de alguna manera anticipadas, que por ejemplo, esta era la primera vez que el personal de este refugio en particular es canalizado a psicoterapia como tal. Lore nos describió una experiencia previa, pero como tal no cabe o no cabría como una psicoterapia de grupo. Eran actividades grupales de integración en el jardín de una casa, eso ayuda por supuesto, pero en el esquema del encuadre grupal psicoterapéutico era nuevo para la mayoría de ellos. La demanda de tratamiento, como ven, es institucional,
es la institución, es el refugio quien busca a una psicóloga, un psicólogo, los contrata para brindarles este tipo de esquemas de factores de protección. Como ya Lore nos anticipó, son 17 personas que llegaron a acudir, a veces eran menos por las razones que ya escuchamos. Por ejemplo, la maestra del refugio era común que llegaba, se tomaba la fotografía, porque es otro de los elementos. Cada uno tenían que dar cuenta de que habían ido a psicoterapia, porque no les creían nada más con llenar el formato y demás. Entonces, hacían eso varias de ellas. La administradora fue alguien que nos llamó la atención, pues deserta del proceso grupal en la 4ª sesión, justamente cuando se estaba tocando el tema de las infancias violentadas ahí en los refugios. Hay que decir aquí que cuando llega una mujer violentada, pues lleva a sus hijos o hijas menores, y por eso hay una profesora que se hace cargo de la enseñanza, del aprendizaje de estos menores. También la mayoría del personal que acude al grupo son mujeres, al grupo psicoterapéutico, excepto el psicólogo varón, como ya lo escuchamos, y que particularmente por eso buena parte de los temas están enfocados a él como varón, en un espacio donde se trabaja mucho en cuestiones de género, de temas hacia la violencia contra las mujeres, y que la imagen de un varón, y eso va a ser importante porque las primeras 2 terapeutas del grupo fueron mujeres, Lore y otra colega, y a partir de la 3ª sesión y el reencuadre fuimos David y yo, y cómo la figura masculina evidentemente moviliza muchas de las cuestiones que tienen que ver con el agresor principal, que es la pareja. Sigo. En el proceso grupal, bueno, solo diré que estos son algunos de nuestros referentes teóricos desde los cuales hemos estado trabajando en Morelos, y también decir que pues hay muy pocos, si no es que pues bien identificados, quienes en Morelos hacen psicoterapia psicoanalítica grupal. La gran mayoría pues son psicoanalistas o son psicólogos clínicos, pero a nivel individual. Entonces, esto habla del área de oportunidad que hay, como en todo el territorio nacional, ¿no? Del trabajo grupal en las instituciones o en otro tipo de organizaciones de otra naturaleza, se vuelve pertinente el tema. También destacar que se hizo patente con frecuencia la diferencia entre el grupo de trabajadores, a quienes se llamaban entre ellos los del proyecto, y los que eran personal ya más fijo. Entonces ahí surgen tensiones que permanentemente estaban en el tema del grupo. Para esto también rápidamente comentarles que tomamos como protocolo de registro que propuso el doctor Javier Jaime en su tesis de maestría en la UNAM, que contempla estos diferentes aspectos, que bueno, está ahí publicado el protocolo, que favorece tanto el registro como la investigación, la sistematización de información posterior, y que nosotros hemos estado llevamos a cabo, tanto la intervención como la investigación y publicación de este tipo de información. Algunos de los temas de las latencias aquí que ya han sido también planteadas, tiene que ver con la violencia hacia las mujeres que atienden en el refugio. Pues es paradójico, porque muchas veces este personal también sufre de la violencia en su propia condición de mujer. Una cuestión que ya David tocaba desde el tema de la implicación. Por alguna razón particular, las instituciones hacen una convocatoria y las personas acudimos a esa convocatoria, inconscientemente cubriendo no solo el perfil del área de contratación, sino estos contratos narcisistas, como los llama Caes y muchos autores, a propósito de la identificación de las carencias y aquello que va a llenar la institución hacia la que nos volcamos con deseos, expectativas, pero también con un alto cúmulo de frustraciones. La vida de las usuarias y sus hijos al interior, ya lo comentó David. La crítica hacia las mujeres incapaces, decían las mujeres, las que estaban en el grupo, de saber cómo educar a sus hijos. Todo un tema que salía permanentemente y donde ellas aparecían como salvadoras justamente de aquellos niños desvalidos, maltratados dentro del refugio hacia sus propios hijos. El impacto emocional en las trabajadoras por el tema del apego, ¿verdad?, con los niños,
evidentemente están ahí jugándose como mujeres, como madres, viendo cómo cuando los menores llegan, y menores de cualquier edad, hasta los 12 años, 13 años, en donde ya no se les permite después de cierta edad permanecer ahí, aunque bueno, pues el tiempo que permanecen estas mujeres es formalmente de 3 meses. Sin embargo, a veces se prolonga por cuestiones jurídicas, legales, etcétera, etcétera. El temor permanente de que los agresores, las usuarias descubran los lugares, bueno, es otro gran tema, ¿verdad? Por eso los refugios permanecen de alguna manera en secreto, ubicados en las ciudades. La frustración que sufre el equipo, el personal, pues todo lo que logran hacer en 3 meses, en 4, en 6 meses, muchas veces se evapora cuando tenemos enfrente todo el tema de la reincidencia, y no es una, son 2, 3 veces que regresan estas mujeres y como si no hubieran aprendido algo de la experiencia previa. Sabemos que no solo es cuestión de voluntad, que necesitan seguirse trabajando culturalmente muchísimas otras variables que muchas veces en tan solo 3 meses es muy difícil de erradicar. El tema de la resistencia es, bueno, avanzo para que nos dé tiempo de compartirles algunos de los resultados. Nos dimos cuenta, como para ir cerrando, que no existen lineamientos claros de las funciones de los especialistas que brindan la atención a esta población, lo que da lugar a una serie de interferencias en sus tareas. Efectivamente, los psicólogos, las psicólogas hacen tareas que muchas veces se ven entorpecidas por el trabajo de otro trabajador al interior de los refugios, o incluso con el trabajo de las enfermeras e incluso con el trabajo del personal de limpieza. Pues todo mundo quiere participar de cómo debería vivirse la vida en general, cómo ayudar a educar a los hijos, cómo evitar una pareja violenta, etcétera, etcétera. Entonces se convierte en una superposición de funciones, con todo y que existe un manual de procedimientos. ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace la psicóloga, la trabajadora social, etcétera? Hace falta mucho por trabajar y a veces la institución es ciega y sorda ante este tipo de situaciones. Los refugios son estancias temporales, pero con metas que deben ser permanentes en las usuarias. Como ya decíamos, son 3 meses, esperando que lo que se aprenda, lo que asimilen estas mujeres, les permita hacer un proyecto libre de violencia. Sin embargo, es complicado, y ahí el tema de la frustración de este personal que no asimila por qué estas mujeres vuelven a regresar al mismo refugio. Encontrábamos un fenómeno bien interesante. Muchas de estas mujeres, entre comillas, a propósito regresan, porque ese tiempo lo pasan mejor en términos de alimentación, de cuidados, de atención médica, etcétera, etcétera. Lo que ocurre en los centros penitenciarios, para los que hemos trabajado también ahí, o en los hospitales psiquiátricos, es algo parecido aquí. Muchas veces los psicólogos que son contratados para la atención clínica no cuentan con la formación y experiencia en este ámbito. Y bueno, cuando llaman a psicólogos que van empezando, pues aceptan estar en programas temporales de 6 meses, 8 meses, pero cuando para una psicóloga o psicólogo que ya tiene experiencia y que se requiere en esos centros esa experiencia ya lograda, el sueldo resulta que es muy poco. Entonces tenemos un desajuste ahí entre la percepción económica, la experiencia que debería tenerse para ser más efectivos y eficientes en la intervención con este tipo de poblaciones. Por otra parte, sobrevivir con proyectos que se renuevan anualmente y donde los por lineamiento, unos tienen que salir, así está el protocolo. No puede permanecer una psicóloga, por ejemplo, nosotros no podemos volver a intervenir en la siguiente ocasión, tiene que ser otra persona, y esto se hace por protocolo. Entonces no hay una continuidad, y como ven, por eso son resultados que pueden verse disminuidos por este tipo de circunstancias. También intentar ser lugares cerrados y secretos para el público evidentemente desata todo tipo de reacciones paranoides, no solo del personal de las usuarias, sino en el personal, en la misma directora, en la psicóloga, el trabajador social. Es increíble cómo al estar en la calle el personal pues despiertan, incrementan sus núcleos paranoicos y por obvias razones, ¿verdad? Todo el tiempo se están cuidando de que los agresores, sin rostro, sin cara, pero también, como les decía,
estas mujeres que ahí trabajan, sea médico, sea trabajadora social, psicóloga, también viven una violencia en sus propios escenarios. La meta de mejorar la calidad de vida durante poco tiempo, contrastado con el tiempo que debería permanecer lo que las mujeres logren asimilar en esta circunstancia, pues es lo que mantiene al personal entre la esperanza y la frustración, una tensión permanente. Las dificultades que el personal especializado presenta ante la toma de decisiones para garantizar respeto y vida digna de los menores de edad, pues también en su mayoría son victimizados por su propia madre ahí mismo, como ya lo decíamos. Ellos se vuelven observadores de cómo una madre que está recibiendo pues una serie de herramientas para cambiar su vida, ahí mismo aplica la violencia. Y más aún, el mismo personal se convierte en un violentador más al señalar una serie de procesos que ellos quieren cambiar en 3 meses, en 4 meses, y se dan cuenta que es algo obviamente muchísimo más profundo para poder asimilar, entender y poder lograr algún cambio. Finalmente, la contención emocional vía la psicoterapia de grupo les ha mostrado a estas mujeres y a nosotros también, por supuesto, que es útil porque provee las oportunidades de aprender con y de los otros, entender sus propios patrones de sentimientos, pensamientos, conductas, tanto propias como de los demás, y también percibir cómo cada uno de los miembros del grupo va elaborando paulatinamente la propia implicación que nos lleva a trabajar en ese tipo de instituciones. Y como dicen varios autores, entre ellos Devereux, nadie trabaja o en un refugio o en un jardín de niños o en alguna procuraduría o en algún centro penitenciario, si no es porque nos sentimos convocados por eso que las instituciones también comparten. Y como dice Goffman, ¿verdad? Este sociólogo que hace microsociología en varios lugares. Las instituciones no están ahí para darse cuenta de lo que ahí ocurre. Muchas veces las instituciones revictimizan, pero las instituciones no es un ente en abstracto, las instituciones somos nosotros y nos convertimos en el mecanismo o en la enfermedad que queremos curar al interior de ese tipo de espacios instituidos. Lo que es necesario es pensar que hay algo de lo instituyente, de lo que fluye, que es necesario retomar desde el psicoanálisis, las ciencias sociales, convocar una cantidad abierta de disciplinas, la multidisciplina, la transdisciplina, para entender, sopesar y ver cómo desde la mirada, de una mirada diversa, compleja, integrada, se pueda colaborar para tener mejores resultados en problemáticas tan terribles como es el tema de las violencias en plural, como hemos escuchado también en este congreso. Muchas gracias. Qué interesante proyecto, ¿no? Finalmente trabajar, o sea, la tarea de un refugio está lleno de desafíos, tanto por las cuestiones materiales y profesionales y la demanda, las múltiples necesidades de las víctimas, ¿no? Tanto las mujeres como los niños que fueron o presenciaron o también lo vivieron, y el personal de salud, que como dicen que algunos o no vienen con la preparación suficiente, o algunos no tienen la formación porque su función es otra, y que todo esto no está como bien delimitado. Entonces, pasaremos ahora a las preguntas. Aquí hay un comentario pregunta que dice, de José Ramón Vega, dice: felicidades a la mesa, y su petición es si podrían incluir un poco su sensación de la experiencia, y dice por parte de David. Pero en realidad yo lo hablo a que sea todos. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue? Porque pienso primero la experiencia de Lorena y su coterapeuta, que finalmente iniciaron el proyecto y como cuestiones administrativas o resistenciales o no cambiaron de día, y entonces afortunadamente pudo continuar el proyecto, y después llegaron 2 varones coterapeutas. ¿Cómo fue su experiencia? Por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues mi experiencia primero fue bastante gratificante. Desde el momento en que me llaman, yo no lo pienso, no lo dudo, digo sí, voy, ¿no? Contacto con la colega, organizamos horarios y ella de la misma manera. Entonces, estas 2 primeras sesiones fueron
Pues yo creo que contratransferencialmente, sentidas junto con ellos, ¿no? El tener esta experiencia donde ellos pueden compartir esos sentires. Cuando me dicen, es que ya trabajamos en grupo, pero en este es diferente, ¿no? En el otro nos reíamos, teníamos un espacio libre, pero aquí tenemos esta oportunidad de hablarlo, de decir lo que estamos viviendo. Entonces eso, sin lugar a dudas, fue bastante gratificante escucharlo, ¿no? Sentir que ese espacio que se le estaba aperturando era una oportunidad justamente para ellos, para poder decir cosas, ¿no? Y aquí estaba mi posibilidad, pues, de prestarme para escuchar todos esos contenidos. Entonces, fueron 2 sesiones bastante gratificantes. Yo creo que también hubo esta parte de frustración, como ellos lo manifestaron con sus usuarias, el no poder ver logros y avances. Creo que allí también yo me vi incluida, ¿no? El no poder concluir, llegar a término con este trabajo. Pero sin lugar a dudas fue una gran experiencia. Gracias, Lorena. Adelante, David. Pues bueno, fue también una experiencia muy gratificante, muy nutritiva, ¿no? En la cuestión de la formación, porque fue mi primera experiencia como terapeuta, ¿no? Tenía experiencia como paciente, ¿no? En grupo, precisamente ahí en AMPAG, pero no como coterapeuta. Entonces, en la primera sesión, aquí fue algo como muy particular porque yo trataba de buscar esta sintonía subjetiva, ¿no? Inconsciente, cuando el doctor empezaba a hablar, a señalizar, ¿no? Como que no encontraba esta tonalidad, ¿no? Entonces era como tipo buscar hasta que encontraba, ¿no? Este tono inconsciente subjetivo, ¿no? Entonces ya tenía como el panorama de lo que ahí se estaba trabajando, ¿no? No lo manifiesto, ¿no? Me fue un poco difícil entrar ahí, ¿no? Y ya cuando lo llegué a captar, fue como ¿no? Se abrió el campo subjetivo, ¿no? Muy, ahora sí que manifiesto, ¿no? Y pues fue una observación muy, un tanto aguda, muy también de cuestionamiento, ¿no? Porque en algunas ocasiones yo tenía ciertas interpretaciones, pero que no decía, ¿no? Porque estaban en el proceso de elaboración o simplemente no era momento para intervenir, ¿no? Entonces, sí hubo como muchas interpretaciones no dichas o muchos señalamientos o clarificaciones no dichas, ¿no? Puesto que en este papel de coterapeuta en formación, ¿no? Se tienen estas reservas, ¿no? Uno también en el afán de no cometer un error, ¿no? Esta fantasía de no cometer un error, pues sí me detenía como que mucho, ¿no? Pero poco a poco fui como participando en este proceso y viendo que pues sí, realmente, aunque sean señalamientos muy cortos o interpretaciones muy, muy puntuales, ¿no? Uno se da cuenta que ayuda mucho, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Y pues fue toda una experiencia, lo cual me dio pie a tener ya la habilidad, pues, de ya dirigir, ¿no? Un grupo, ¿no? En mis prácticas profesionales en la maestría y también en participar o encabezar grupos de reflexión, ¿no? Ya por fuera de la institución. Creo que es una experiencia muy formidable, ¿no? Y me dejó mucho aprendizaje, ¿no? Y me dio como la base ya para empezar a desarrollar toda esta experticia, ¿no? De aquí en adelante. O sea, fue una experiencia sumamente enriquecedora por tu Bastante. formación. Y ahí también creo la importancia, ¿no? De cómo se integró el equipo, de que estaban en coterapia docente, que tenían su diálogo clínico al finalizar la sesión y fue como ver en vivo y en directo todo lo que seguramente ya en teoría
y en el análisis docente pues ya se había aprendido, ¿no? Sí, claro, eso fue como un momento también muy, muy formativo, ¿no? El reunirnos después de la sesión y expresar con toda sinceridad, ¿no? Esta cuestión contratransferencial del grupo, ¿no? Que en principio, pues sí fue un tanto una contratransferencia negativa, ¿no? Puesto que no se ve implicación del grupo en su proceso terapéutico, ¿no? Se desviaban mucho y bueno, eso fue interpretado y asentado como una resistencia. Fue de la primera resistencia que apareció en el grupo, ¿no? Entonces, pues fue muy formativo en el sentido de compartir esto, ¿no? De hacer la misma supervisión en ese momento, ¿no? Ver todos los aspectos de observación en el grupo, cómo se sentía el grupo, cómo nos sentíamos en el grupo, ¿no? Y lo que pensábamos acerca del grupo y lo que pensábamos acerca de nuestra posición en el grupo, ¿no? Y volver a repensar todos esos elementos integrados, ¿no? Para salirnos fuera de este frasco del proceso y hacer una observación más completa, ¿no? Y ver todos como los puntos ciegos a medida de lo posible para desempeñar un mejor trabajo, ¿no? Y tomar en cuenta todos estos detalles, ¿no? Subjetivos para darle un buen seguimiento a este proceso de intervención. Y en mi caso, a propósito de la metábola, ¿verdad? De Laplanche, Fleischmann y compañía, ese primer encuentro, momento, al irse los pacientes del grupo y quedarnos David y yo a llenar el protocolo de registro, nos permitía ese primer momento de identificar nuestras reacciones contratransferenciales. El ir nombrando qué pasó, qué ocurrió, por qué se dijo tal cosa, por qué yo reaccioné de esa manera, o David o el grupo mismo. Y otro momento en lo personal, pues es mi espacio psicoanalítico que llevo a cabo permanentemente, que ocupó pues sesiones para poder hablar de la violencia, de las violencias en este tipo de espacios y todo lo que le desatan a uno. Curiosamente, en esta temporada, lo digo rápidamente, no ha sido mi tema como tal la violencia, sin embargo, tengo varios tesistas que me han buscado para ayudarles a pensar, no una, sino varios tipos de violencias que se dan, que están a flor de piel permanentemente, y desde luego eso le permite a uno reconstruir qué tanto a nivel personal y familiar eso se ha presentado y cómo. Desde luego, eso es lo que permite trabajar, metabolizar la violencia de otros con otros cuando nos vemos espejeados en ese fenómeno que mucha gente lamentablemente está viviendo y que tiene que llegar a algo que se llama refugios, donde como vemos no solo es refugio para las mujeres, es refugio para este tipo de personal y en todo caso también es refugio para los que decidimos responder afirmativamente a este tipo de demandas institucionales. No, y curioso también, ¿no? Que finalmente dentro de ese refugio, probablemente el grupo mismo de psicoterapia de grupo constituya otro refugio, ¿no? Donde se pueda elaborar toda la contratransferencia con las mujeres y con los niños y también la transferencia con ustedes, ¿no? Que finalmente ya decíamos que las necesidades son múltiples, que hay cuestiones políticas de por medio, hay cuestiones materiales, hay cuestiones de seguridad social y también pues todos los mecanismos de identificación proyectiva que están en juego en estas pacientes, ¿no? Tenía otra pregunta que es, ¿cuál consideran ustedes que fue el primer dispositivo que generó la cohesión grupal? Sí. Yo considero, y creo que si mal no lo he percibido en mis colegas, que fue el encuadre. Este primer encuadre, este primer acercamiento que yo tuve, después David lo refuerza, ¿no? Dice, bueno, yo noté
que el trabajo una cohesión, un interés permanente debido a este primer momento y primer acercamiento que se hubo. Pues bien, para Blecher el encuadre resulta protector para ambas partes que constituyen una relación terapéutica. De manera textual, me voy a permitir citar a Blecher: es un proceso que solo puede ser investigado cuando se mantienen las mismas constantes que representan al encuadre, que incluye el rol del analista, factores, espacios temporales y mantenimiento de horarios, honorarios, interrupciones regladas, ¿no? En ese primer encuadre se hablaron, se dijeron, la directora, la abogada, que mencionaron que no siempre iban a poder estar, ¿no? Entonces quedó como esa parte marcada, arreglada justamente. Y bueno, de acuerdo a Bion, el encuadre posibilita que se desarrollen las dinámicas grupales conscientes, como grupo de trabajo, e inconscientes, como grupo de supuestos básicos. Entonces yo considero que justamente allí fue ese momento muy crucial de cohesión, donde el grupo se empezó a sentir contenido, escuchado y pues atendido en esas demandas que no habían tenido esa oportunidad de manifestarlas, ¿no? Ese fue justamente el espacio y el momento de contención que pudieron lograr. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero antes, bueno, y relacionado con esto, pensaba, o sea, la inclusión del varón en estos espacios a veces suele ser complicado, ¿no? Recuerdo cuando hice mi formación, también me tocó estar en la clínica que atendía a mujeres violentadas, y yo como mujer no quería estar en esa clínica, pero me tocó estar. Y fue interesante que también había varones terapeutas, y lo que veíamos es que decían que tener un modelo distinto de varón que no sea violento también ayuda a romper los esquemas y a pues metabolizar esto. Aquí hay otra pregunta, sí, que empieza de José Ramón Vega también, dice: si lo piensas en esquema, hombres dañan a mujeres, mujeres cuidan y ayudan a mujeres violentadas por hombres, y al final, dos hombres atienden y ayudan al equipo cuidador de mujeres. La pregunta es, ¿no sería una forma de encubrimiento de hombres violentos? Yo lo pensaba al revés, pero me gustaría que respondan ustedes. Evidentemente, yo creo que es todo un tema que me lleva a pensar que la violencia, como dice Michel Foucault, no es de los otros, es nuestra violencia. Y ahí da para pensar justamente que nuestra presencia como varones, como masculinos, obviamente desata una serie de recuerdos positivos y negativos, donde justamente la experiencia contratransferencial nos lleva a pensar si mi sola presencia en un grupo de mujeres en sí ya es violento. Violento en el sentido de que moviliza recuerdos conscientes, inconscientes, porque fundamentalmente son varones quienes agreden, violentan a estas personas. Pero aparece esta otra imagen de dar otro referente y lo que se puede elaborar justamente con ellas, no desde un lugar fuera, porque justamente hay todo un tema de la implicación propia con las mujeres, mi vida de relación con las mujeres y particularmente con esos grupos de mujeres. Entonces, yo creo que no está ajeno, pero justamente lo que permite el grupo es devolvernos miradas de cómo nosotros, para los varones, también es posible siempre que procesemos, trabajemos esto en diferentes espacios, para no convertirnos en un repetidor, ¿verdad?, compulsivo de una violencia que no se metaboliza. El hecho de hablar de cómo los varones agreden, violentan desde el lugar del varón con las mujeres, me parece que es lo que ayuda a resignificar, no para excluirnos, no para sentirnos fuera, al contrario, para ver que se puede replantear una manera distinta, un proyecto distinto desde ahí. Sí, claro.
en pensar a integrarlo, ¿no? Pensaba también en el análisis que hicieron de la decisión de los 4 objetos transferenciales, ¿no? De la transferencia central, la transferencia lateral, la transferencia al exterior, y ver cómo el objeto malo finalmente quedaba afuera, ¿no? Y muchas veces persecutorio ese objeto malo en todos. Pues muy bien, ya vamos terminando. No sé, quería, bueno, preguntarles algo más, o más bien, si ustedes quisieran hacer sus reflexiones finales de cuáles fueron los resultados de este proceso grupal, como sus reflexiones finales tanto del proceso como cuál sería a lo mejor la propuesta, porque yo creo que es importantísimo el trabajo que se hace en estos centros y el trabajo que ustedes como psicoterapeutas, que nosotros como psicoterapeutas podamos hacer para proteger al personal que atiende a esas mujeres y a esos niños tan vulnerados, ¿no? Entonces, ahora sí que sus reflexiones finales de 1 minuto aproximadamente cada uno. Yo tomo la palabra. Bueno, a mí lo que me gustaría compartir y como reflexión es poder resaltar los espacios que se brindan a esas instituciones, ¿no? Como servidores públicos, creo que todos hemos tenido experiencias negativas con servidores públicos donde están saturados de muchas actividades, donde está esta cuestión económica, donde trae sus propias problemáticas, y el brindarles este espacio de desfogue, de poder manifestar abiertamente lo que sienten, lo que piensan, en función del entorno con sus compañeros, lo que están atravesando en sus mismos grupos familiares, y creo que es bastante satisfactorio, bastante oportuno que tengan estos espacios, y eso, sin lugar a dudas, va a provocar que tengan un mejor servicio ante la sociedad. Entonces, bueno, creo que allí va mi comentario, ¿no? Resaltar y agradecer que a alguien se le haya ocurrido permitir estos espacios para poder desenvolverse y hacer psicoterapia de grupo en instituciones. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Adelante, David. Sí, pues bueno, el hacer esta observación de las agresiones, ¿no? A esta figura masculina en ese proceso, ¿no? También convoca a cuestionarse, ¿no? Esa demanda, esa manifestación en ese proceso, ¿no? Convoca a que uno repiense, ¿no? Las violencias que uno ha vivido, ¿no? Y que también, pues constantemente uno mantiene trabajándolas, ¿no? En el análisis personal, ¿no? Entonces también me hace pensar en la importancia de esta deconstrucción de la masculinidad para trabajar todas estas violencias, ¿no? Y que de alguna manera no tenga implicación cuando uno está trabajando en estos procesos como terapeuta o coterapeuta, ¿no? Y identificarlo más que nada. Claro. Quería un comentario final que decía, no se puede ser juez y parte, pero justo lo quería integrar a lo que acabas de decir, David, de como todo este proceso de deconstrucción. Y entonces, no, o sea, porque si se excluye al hombre en el estudio o la atención de la violencia, pues finalmente seguiría habiendo como esta escisión, ¿no? Y no como poder construir otra imagen de la masculinidad libre de violencia. Pero bueno, por favor, Luis, ya en el último minuto que nos queda para cerrar. Muchas gracias. Pues yo me quedo con esta, una de las intervenciones que señalabas que nos hacían, y porque me hace recordar, y también aprovecho de expresar mi reconocimiento, porque tuve el honor de trabajar con la doctora Silvia Radosh, que también estuvo en AMPAJ. Ella estuvo en la UAM Xochimilco. De ella yo aprendí mucho de lo que hoy hago en los grupos, en las instituciones, y este tipo de objetos transferenciales es el grupo, son los otros, son las instituciones también, y esto es algo que ella me ayudó a leer
en esta clínica psicoanalítica de lo social, justamente la institución, lo que eso nos represente, nos atrae, nos atrapa, lo mismo que el grupo. Y eso nos hace pensar, como ya se ha dicho en este congreso una y otra vez, nacemos en grupo, llevamos a cabo nuestra vida por el tiempo que vivamos en grupos, y cuando finalmente nos despedimos de este grupo, de esta vida, perdón, es en grupo. Y eso me hace agregar un elemento más que aprendí de Silvia. Trabajamos por el grupo, para el grupo, y muchas veces en contra del grupo, y esto se recorre también a las instituciones. Trabajamos en, para, desde y a veces en contra. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza cuestionarnos como individuos nuestras violencias, la violencia grupal, la violencia institucional permanentemente. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes, gracias al auditorio y muchas gracias, AMPAJ. Entonces damos por concluida esta mesa.